Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega, médico cuencano. Él fue decano de la Facultad de Medicina, es un experto en la COVID-19. Vamos a hacer una digresión el día de hoy con el doctor Bernardo Vega. Sí tocaremos el tema de la COVID porque es un tema de actualidad, pero nos vamos a referir a otro delicadísimo tema que se está abordando, discutiendo, debatiendo en Ecuador, el tema de el aborto. La manzana de la discordia en la Asamblea Nacional, de la cual hablamos hace instantes, de su desprestigio en esta semana fue la temporalidad sobre el aborto. Un tema ético, filosófico, científico, biológico que trae enormes discusiones y debates en el Ecuador. Los legisladores plantearon la interrupción del embarazo en el marco de esta discusión, una especie de regateo de plazos de entre 6, 12, 20, 22 semanas. Te preguntamos, doctor Vega, usted también ha trabajado mucho en temas éticos en la Universidad de Cuenca. ¿Cómo deberíamos abordar este delicado tema? Muy buenos días, ingeniero, y un gusto saludarle, un saludo a la ciudadanía. Efectivamente, un área de trabajo dentro de mi área de especialidad, también la ginecobstetricia, ha sido abordado por la Asamblea el día de ayer, considerando que el aborto es un problema de salud pública en el Ecuador. ¿Por qué es un problema de salud pública? Porque pese a que estaba, antes de la sentencia de la Corte Constitucional, permitido en dos causales, y esto es en caso para salvar y preservar la salud de la mujer, y en casos en mujeres con discapacidad. En esta segunda causal, definitivamente la Corte Constitucional determinó que el aborto en caso de violación en mujeres con discapacidad debía o es discriminatoria y cambiarse justamente o eliminarse esta palabra discriminación. Y mencionaba que es un problema de salud pública, porque pese a las prohibiciones que se ven en nuestro país, hay dos circunstancias que nos permiten ver la real magnitud que tiene el aborto en condiciones de inseguridad. Es decir, pese a que está prohibido, hay mujeres que por no deseo de embarazo, o por ejemplo en estos casos de violación, terminan con su gestación y obviamente acudiendo a espacios o a lugares donde la clandestinidad puede generar riesgos y ha generado muerte en este tipo de circunstancias. Desde este punto de vista, definitivamente, y tomando en cuenta que en el Ecuador hay más de 56,000 embarazos en adolescentes cada año, de los cuales aproximadamente unos 3,000, 3,600 son en niñas, diría adolescentes y niñas menores de 14 años, este caso o estos casos son definitivamente violaciones hasta demostrar lo contrario. Es decir, esta sentencia de la Corte Constitucional buscaba garantizar este derecho a la autonomía de la mujer y obviamente a decidir si desea continuar un embarazo en caso de violación. Definitivamente este tema ha sido abordado por varios aspectos, como usted los menciona, siendo principalmente desde mi punto de vista dos hechos sumamente importantes, considerando que es un problema de salud pública y obviamente considerando que es un problema bioético. Desde el plano o desde el punto de vista médico, básicamente hay dos situaciones que son importantes para tomar en cuenta el límite o poner una temporalidad en la terminación voluntaria de la gestación. Y esta es obviamente partiendo desde la definición de qué es un aborto, es una terminación de un embarazo o desde antes de las 20 semanas de gestación, 22 semanas según algunos elementos. Prolongar el plazo, digámoslo así, definitivamente genera dos procesos que determinarían complicaciones no solo éticas, sino técnicas. El uno es el límite de la viabilidad, es decir, si supera las 20 semanas, a nivel mundial, se ha visto que algunos productos, algunos recién nacidos, con más de 22, 24 semanas tienen un chance de sobrevivir. Es decir, ¿qué va a suceder si es que en algún momento se termina una gestación y el producto sobrevive a este proceso? Es decir, tendríamos dos pacientes y uno prematuro que habría que atender. Y segundo, es la seguridad. Y creo que dentro de los argumentos, de los pocos argumentos que ha mencionado desde un criterio técnico, es que mientras más avance el embarazo, definitivamente el producto de la gestación crece más
y esto genera obviamente desde un punto de vista ginecobstétrico una mayor dilatación del cuello del útero para que pueda expulsarse el producto, o lo sucede durante un parto, o también la posibilidad de sangrado, es decir, sí es necesaria una temporalidad que no solamente garantice la seguridad de la mujer, sino también pueda ponerse un límite justamente dentro de la viabilidad. Uno de los elementos que nos ha llamado la atención es la argumentación, y creo que más bien esto ha estado, este tema ha estado jugándose más bien antes que dentro de un plano técnico, científico, desde el plano de las percepciones individuales, por el uno el plano filosófico o religioso, y por el otro el plano del activismo. Yo creo que en el punto medio o en el equilibrio, el determinar, poner un límite, digámoslo así, a la temporalidad en la gestación, de alguna manera garantiza la seguridad y también el derecho a la autonomía de la mujer. Claro que no es sencillo definir esto, porque condenar evidentemente a una mujer a continuar. Tenemos un corte en el audio, doctor Vega. No sé si podría revisar su micrófono. Nos hemos quedado sin su audio. Creo que estamos allí. ¿Me escucha ahí? Sí. Correcto, sí. Perfecto. Entonces mencionaba que justamente la temporalidad. Nuevamente, estamos con algún problemita técnico con el doctor Bernardo Vega. Esperemos que se corrija para continuar escuchándole en este interesante diálogo. ¿Hay algún problema? Se nos está cortando su señal. Sí, no estoy con una buena señal de internet. No estoy. Exacto. Allí estamos nuevamente, le escuchamos. Entonces, mencionaba que justamente se debatía este tema entre dos corrientes. La una, obviamente, desde lo filosófico o lo religioso, y dentro de la autonomía de la mujer, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, pero justamente la temporalidad mantiene ese justo equilibrio para dar seguridad a la mujer y también, por su lado, también garantizar el ejercicio del derecho a un derecho sexual y reproductivo, que es a tener una gestación deseada, ¿no? Doctor Vega, el embarazo de niñas y adolescentes en Ecuador es muy alto y por lo general viene ligado a violaciones, y esto es parte de una gigantesca tragedia social en Ecuador. Esto es parte de las razones que ha llevado al debate de estos derechos de las mujeres fundamentalmente, pero está también la contraparte, esgrimidos con energía por la iglesia, las iglesias, hay varias iglesias, no solamente la católica que lo defiende, grupos pro vida, los derechos del feto, de la nueva vida o potencial nueva vida, que viene a su vez marcada por otras consideraciones o reflexiones éticas, como ese axioma que dice que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás, una frase que funciona como reguladora, como una norma de carácter general. ¿Qué reflexiones deberíamos hacer en este sentido sobre este tema, justamente en este debate entre 6 meses, 22 meses que se encuentra en manos de la legislatura, que dicho sea de paso está de alguna manera conminada por la Corte Constitucional a que dé una definición clara, taxativa sobre la temporalidad? Efectivamente, ¿no? El problema de los embarazos en adolescentes y las violaciones en general son definitivamente una situación que es altamente preocupante a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional se denuncian alrededor de 3.000 casos de agresiones sexuales cada año. A nivel nacional se presentan 56.000 embarazos en adolescentes, como mencionaba, alrededor de 3.000 son en niñas menores de 14 años y muy probablemente embarazos productos de una violación. Desde este punto de vista, definitivamente hay que tomar no solo como fulcro central de la discusión el aborto, sino justamente vamos a tener que ver la integralidad en el manejo de estas situaciones. Por ejemplo,
Dentro del punto de vista de la prevención de la violencia, inclusive del manejo de la violencia, la educación sexual y reproductiva es un elemento fundamental y el garantizar el acceso a métodos anticonceptivos también es esencial, obviamente, para la prevención de este tipo de situaciones. La segunda, obviamente dentro del manejo o la prevención de la violencia, la detección oportuna de los casos de violencia y obviamente de medidas que impidan el embarazo son fundamentales para prevenir, obviamente, embarazos no planificados. La tercera definitivamente va con la temporalidad y el derecho al aborto, que como lo mencioné, justamente es o parte de dos elementos fundamentales, que es la viabilidad del feto. Es decir, a partir de las 22, 24 semanas ya pudiese tener algún grado de viabilidad. Inclusive en Estados Unidos, por ejemplo, se ha conseguido viabilidad, es decir, sobrevivencia de productos que tienen más de 20 semanas de gestación, o a partir de las 20, 22 semanas de gestación. Y la tercera es la seguridad de la paciente. Mientras más avance el embarazo, más complicaciones pueden presentarse en una interrupción del embarazo. Y por otro lado, algo que definitivamente también se ha venido discutiendo en la Asamblea es la denuncia de estos procesos o el requisito de la denuncia para la interrupción del embarazo. Desde este punto de vista, la denuncia más bien no le correspondería a la víctima, sino obviamente dentro de una solicitud y obviamente tal vez un documento donde se certifique o que se solicite el aborto por caso de violación, definitivamente corresponde simplemente para un documento que podría garantizar el acceso a este servicio, siendo obviamente una responsabilidad del servicio de salud donde se atiende mujeres en casos de violación, la denuncia a la fiscalía. Es decir, no debe haber una denuncia previa, sino la denuncia debe ser posterior. Y obviamente dentro de la denuncia posterior que se debería hacer desde las instituciones que atiendan a las mujeres en casos de violación, debería partir o debería nacer la situación de la investigación. Ojo, que los tejidos obviamente mediante las técnicas de ADN se convierten en prueba plena para poder identificar a los agresores. Y por otro lado, una de las cosas que se ha visto dentro de violencia es que no solamente es la situación del aborto, sino obviamente cuando regresa la mujer que ha sido agredida sexualmente a su entorno, donde muy probablemente está su agresor, el hecho de simplemente terminar con la gestación no es suficiente, sino se debería dar la garantía suficiente para que obviamente no se vuelvan a repetir estos casos en este entorno familiar. Es decir, no solamente debería centrarse la discusión en la interrupción del embarazo, que dentro del punto de vista técnico es un problema de salud pública y que obviamente necesita una temporalidad, sino se debería ver toda la integralidad del proceso de la agresión sexual, donde definitivamente las víctimas de esta violación son justamente aquellas personas que pueden decidir o no terminar con la gestación. En todo caso, difícil decisión para los legisladores, que dicho sea de paso, las organizaciones políticas han pasado de mano esta responsabilidad, han dejado en libertad a más de 100 legisladores para que cada uno de ellos en forma personal decida. Dejando de lado la política, culminemos con algo en este tema desde el punto de vista de la ética médica, doctor Vega, bajo ese umbral ineludible del juramento de Hipócrates. ¿Cómo se aborda este tema? Desde el punto de la bioética, y obviamente hay un juramento hipocrático moderno que ya partió desde convenciones de Ginebra, ya por el año 1940 en adelante. Obviamente, dentro de los pilares de la bioética son 4: la justicia, la autonomía, la no maledicencia y la no maledicencia, es decir, el no hacer daño. Y estos son los pilares que sostienen la actual bioética. El momento que obligamos a una mujer a tener una gestación, el momento obviamente que no se permite la interrupción del embarazo, se está vulnerando uno de los pilares fundamentales de la bioética, como es la autonomía. El segundo es la justicia y la no maledicencia, es decir, se mantiene una gestación que puede causar daño, sobre todo en niñas, por ejemplo, y que puede poner riesgo en su vida. Y el hecho simplemente de no legislar sobre esto, que definitivamente es una deuda
pendiente que el Ecuador ha tenido y ha sido llamado la atención por las organizaciones internacionales y por las Naciones Unidas, definitivamente demuestra que pese a que no estaba legislado, estas situaciones se estaban dando y en condiciones de inseguridad. Es decir, una legislación sobre este tema garantiza justamente el acceso a condiciones o terminaciones del embarazo en condiciones de mayor seguridad que eviten secuelas que ponen en riesgo la vida de la mujer y también su fertilidad futura, porque en algún momento puede desear tener una gestación fuera de las agresiones sexuales que ella sufre. Bien, para terminar este diálogo, doctor Vega, refirámonos a la COVID-19. El día de ayer entrevistamos al doctor Patricio Rojas, otro distinguido profesional. Él dirige un instituto de investigaciones microbiológicas en la Universidad San Francisco y acaba justamente de salir de su propia infección, de su contacto con la COVID-19, con la variante Omicron. Él en sus declaraciones en esencia señala no estar de acuerdo con la suspensión de las restricciones dadas en materia de bioseguridad en los países nórdicos, que parece va a convertirse en una tendencia en el mundo, y de hecho no está de acuerdo también con la relajación de medidas que se han dado en Ecuador. ¿Cuál es su opinión? Efectivamente, yo pienso que es bastante prematuro el cambiar o el relajar las medidas, ¿no? Si bien uno de los alicientes que hemos tenido es que en relación al gran porcentaje de vacunación, al gran porcentaje de vacunación que hemos tenido a nivel nacional y a nivel del mundo, el número de casos, pese que se ha quintuplicado a los peores momentos de la pandemia, no ha generado una saturación de los hospitales como se veía en años anteriores. Pero sin embargo hay dos situaciones que hay que tomar en cuenta. Uno, que si bien obviamente esta variante Omicron aparentemente está reduciendo la gravedad de los casos, es decir, pasan como casos leves y moderados, el número de personas que llegan a terapia intensiva es menor, pero al tener un mayor número de casos, pese a que es menor las complicaciones, pueden en algún momento llegar a saturar los servicios de salud, y efectivamente eso está pasando a nivel nacional y eso está viéndose también a nivel internacional. En nuestros hospitales, por ejemplo, ya se han visto situaciones donde obviamente por necesidades de los servicios de salud se han suspendido algunas áreas de consulta externa para que los profesionales obviamente puedan atender a los pacientes que tienen o que están con esta enfermedad. Y la segunda, definitivamente el mantener las medidas de bioseguridad como mascarilla son medidas costo efectivas. Las barreras biológicas, las barreras físicas, en este caso como el distanciamiento y el uso de mascarilla, son dos elementos fundamentales que previenen obviamente la infección y la transmisibilidad del virus. Por ende, esta relajación de las medidas ha sido observada también por la Organización Mundial de la Salud, pidiendo que se reconsideren en países como Dinamarca, donde se quitaron todas estas restricciones. Sin embargo, obviamente dentro de este punto de vista es necesario mantener un equilibrio entre el económico, entre la salud mental y entre la actividad, y obviamente la posibilidad de tener agravación en el número de casos que se presenten a nivel nacional y a nivel mundial. Muchas gracias al doctor Bernardo Vega. Él es médico investigador de la Universidad de Cuenca. Son las 8:27.